Muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a nuestro tercer módulo del Diplomado de Climaterio y para comenzar le vamos a dar la palabra a la doctora Carmen Troya, que es la asesora de este comité, y pedirles que por favor, a medida que vayan transcurriendo las ponencias, como siempre, traten de ir realizando las preguntas, perdón, a través del ítem de preguntas y respuestas para que se vayan condensando y ya la doctora Carmen Troya, que será la coordinadora, pero también va a realizar una ponencia en este módulo, pueda ir viendo las preguntas y ya luego, una vez finalizadas las tres ponencias, ella va a ir orientando las preguntas al respecto. Así que bueno, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros, también el doctor Alfonso Murillo, el doctor Víctor Oliva, muchas gracias y adelante con la sesión. Muy buenas noches a todos. Realmente es una alegría para nosotros estar aquí con ustedes hoy y le damos inicio al tercer módulo del Diplomado Osteomuscular. Como ya saben, tendremos 3 conferencias con cada una de 20 minutos y le agradecemos, como le dice Álvaro, que las preguntas que vayan surgiendo en ustedes las vayan colocando en el área de preguntas y respuestas. Entonces, para comenzar nuestra conferencia, vamos a hablar de la primera conferencia. Y en la primera conferencia la vamos a dar nosotros, así que me voy a presentar para ustedes que algunos me conocen y no yo no. Yo soy la doctora Carmen Troya, ginecóloga obstetra, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Panamá. Tengo una subespecialidad en endocrinología ginecológica, certificada como densitometría clínica, como se dice por la ISCD y AMON. Soy maestra en climaterio y menopausia por FLASOC y FLACIN. Actualmente soy la asesora del Comité de Climaterio y Menopausia de FLASOC y aparte de eso, coordinadora de la región A de FLACIN. Entonces ya eso es suficiente. Y vamos a comenzar con nuestra primera conferencia que va a ser, vamos a hablar sobre la sarcopenia, vamos a hablar osteomuscular y comenzaremos con sarcopenia. Dice ver, nada más calcular, tenemos 20 minutos para esto. Y comenzaremos diciéndole que no tenemos ningún conflicto de intereses en esta presentación. Y hablaremos de esto. ¿Qué es la sarcopenia? Pues la sarcopenia es un síndrome caracterizado porque tenemos, dice, un síndrome caracterizado por una pérdida progresiva y generalizada de la masa muscular. Esto hace que haya una disminución de la fuerza y función debida principalmente a la edad y puede tener un riesgo de resultado adverso como una discapacidad física y mala calidad de vida, pero además de esto, de la población geriátrica, se encuentra en otras áreas de la práctica clínica, como son, dice, muchas áreas que nosotros trabajamos en enfermedades crónicas. Cuando nosotros hablamos de sarcopenia, sabemos que la baja fuerza muscular se identifica como una característica clave para la sarcopenia y es el indicador primario de una probable sarcopenia. Y si a esto se le une la presencia de una baja cantidad o calidad muscular, y además de eso tenemos la detección de un bajo rendimiento físico, esto predice un resultado adverso, de manera que puede producir entonces una sarcopenia grave cuando se presentan estas 3 características. Nosotros vemos que en la epidemiología de la sarcopenia está entre el 5 al 22% y va a depender del grupo clínico que hace la evaluación, pero sí podemos determinar que a partir de los 30 años de edad se alcanzan los niveles máximos de la masa muscular, que es más en hombres que en mujeres, y que esta masa se comienza a perder a partir de los 50 años, y hay una pérdida más o menos de un 13 o un 24% entre los 65, 70 años, y a los 50 años lo incrementa en un 50%. Se pierden aproximadamente un 5% de la masa ósea cada 10 años, más en hombres que en mujeres, y más allá de la edad de los 50 años, la pérdida de la masa muscular en las piernas de 1 a 2% por año, y la pérdida de la fuerza es de 1.5 a 5% por año. Entonces nosotros vemos que esto es más alto en cierto grupo y sobre todo más alto en el área geriátrica. ¿Por qué? Porque aumenta la esperanza de vida en el mundo y fíjense que las poblaciones en el año 2050 van a ser mucho más alta la cantidad de pacientes con sarcopenia que vamos a tener. ¿Y qué sucede cuando tenemos sarcopenia? Nosotros vemos que en el adulto mayor, en el envejecimiento, se produce una pérdida primero de la masa muscular. Esto lleva a una disminución de la energía que se consume en reposo en el ejercicio. Al haber disminución de la energía,
Eso disminuye la tolerancia al ejercicio, por lo cual estos pacientes ancianos y los pacientes enfermos evitan el ejercicio entrando en un círculo vicioso. Hay un aumento de la anorexia, disminuye la síntesis de la ingesta proteica, y estos son pacientes que tienen un estado proinflamatorio por ciertas citoquinas y enfermedades crónicas. Entonces vemos que hay muchos factores de riesgo de sarcopenia que pueden producir resultados adversos que pueden ser severos. Y estos factores de riesgo los podemos resumir y agrupar en mecanismos del estilo de vida que hacen que haya un estilo de vida sedentario, mecanismos hormonales o inflamatorios que producen una disminución en la concentración de hormonas, mecanismos celulares que disminuyen las células satélites, que son las que hacen que el músculo pueda producir una contracción. Y también se ha visto que a través de la evolución y del crecimiento y desarrollo en infancia, se producen alteraciones ya en la edad adulta. Hay 4 áreas básicas que nos dicen a nosotros que son factores de riesgo para sarcopenia. Primero, el envejecimiento, el sedentarismo, la malnutrición y las enfermedades crónicas. En el envejecimiento que se da cuando tenemos mayor edad, hay una disminución de la testosterona, aumento del tejido graso y aumento de cortisol. Decimos que en el envejecimiento lleva al sedentarismo y eso hace que haya una menor síntesis proteica y una elevación de atrogina 1 con disminución de mTOR. Igualmente, el sedentarismo produce esa disminución de la cantidad y masa y produce a su vez una malnutrición. En esa malnutrición tenemos una insuficiente ingestión calórica y proteica, trastornos gastrointestinales, y eso hace que tengamos disminución de la misma unidad funcional del sarcómero. También en la malnutrición, que se ve frecuentemente en enfermedades crónicas, principalmente la diabetes, se pueden producir procesos inflamatorios crónicos. Vemos que estas cuestiones que suceden en el estilo de vida, en el estado de salud, hacen que producen una disminución en la masa y función en la fuerza muscular, una disminución del anabolismo, un aumento del catabolismo. Eso favorece que haya caída, fragilidad, discapacidad y reducción de la calidad de vida y depresión. Tenemos entonces que cuando hablamos de la etiología, nos dice que la etiología puede ser cuando tenemos una sarcopenia primaria, que son, dice, características relacionadas simplemente con la edad. Y tenemos sarcopenia secundaria, que son factores de riesgo relacionados con la actividad, relacionadas con las enfermedades crónicas y relacionadas con la nutrición. Y cuando todas esos factores de riesgo hacen que haya una disminución de la masa muscular sola, hay una presarcopenia. Y si disminuye la masa muscular y la fuerza, hay una sarcopenia franca, que si tenemos además una alteración en la funcionalidad, se produce una sarcopenia severa. Entonces, nosotros tenemos muchos factores para los cuales podemos diagnosticar esta sarcopenia. Pensarlo cuando tenemos esos pacientes que comienzan a sentirse débil con velocidad de marcha lenta. Y tenemos que Maltron en el 2015-2016 estableció 5 preguntas básicas para poder evaluar la sarcopenia, que sería la fuerza, la asistencia al caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y las caídas. Y eso nos hace que cuando tengamos esa sospecha le midamos la fuerza muscular del paciente. Si esa fuerza muscular nos da positiva, la alteración, debemos medir la masa muscular, y una vez que medimos la masa muscular, entonces hacer la evaluación del rendimiento físico. Porque vamos a tener puntos específicos y claros acerca de cómo medir esto. Y cuando ya tenemos ese diagnóstico, entonces comenzamos el manejo y el trabajo, la evaluación de la sarcopenia. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar y hacer manejo de sarcopenia, debemos recordar que esto es hay 3 órganos que son importantes, que es la parte muscular, la parte nerviosa y la parte ósea. Y que esas 3 estructuras son las que van a ser la clave para generar todos los movimientos corporales. Y nosotros debemos saber que el tratamiento de la sarcopenia, basándonos en esto, debe ser preventivo y debe tener ese tratamiento de la enfermedad establecida. Nosotros vemos que la principal y el prisma de prevención de la sarcopenia es la prevención. Hay una evaluación primordial que sería el prevenir el desarrollo de factores de riesgo, una prevención primaria que sería ajustes nutricionales en el estilo de vida físico, y hacer un diagnóstico y manejo apropiado, una prevención secundaria con prevención de las complicaciones que incluye ejercicios y manejo de la dieta para condiciones comórbidas, una prevención terciaria que sería dar dispositivos de asistencia y equipos de atención domiciliaria para prevenir caídas y facilitar los movimientos del paciente, la cuaternaria para prevenir el exceso del diagnóstico y el exceso de investigaciones y el exceso de tratamiento, y la quinaria para difundir todo este mensaje que estamos dando. Entonces, el objetivo del tratamiento va a ser, es decir, la prevención del deterioro de la función y rendimiento muscular, el tratamiento temprano para reducir o prevenir las caídas de la discapacidad y mejorar así la actividad de la vida diaria,
reducir y prevenir la hospitalización y reducir la mortalidad de los pacientes afectados. Entonces, ¿quién debe ser tratado? Aquellos que tienen una baja masa muscular, los que tienen disminución de la fuerza muscular y aquellos que tienen reducción de la funcionalidad. Y las metas de tratamiento, lógico, van a ser aumentar la masa y la fuerza, mejorar la función y reducir las consecuencias negativas de la sarcopenia. Entonces, lo principal para el tratamiento de la sarcopenia después de la prevención es el ejercicio y actividad física, que no son lo mismo. El ejercicio es un conjunto de movimientos estructurados, diseñados sistemáticamente con un objetivo específico en mente. La actividad física es cualquier movimiento no estructurado que aumente el gasto de energía. Y el ejercicio sabemos que mejora significativamente la fuerza muscular y el rendimiento físico. Entonces, el ejercicio que debemos hacer, principalmente ejercicios aeróbicos, anaeróbicos o de resistencia muscular. ¿Por qué? Porque esto aumenta la fuerza y la masa muscular, reduce el desarrollo de sarcopenia, aumenta la síntesis de proteínas sin aumentar la ruptura de las proteínas. Y vemos que ese ejercicio anaeróbico de resistencia muscular que produce hipertrofia es aquel en el cual el músculo esquelético se estira. ¿Por qué? Y levanta fuerza. Porque cuando levanta fuerza hace que la miofibría muscular se contrae y se estira. Y esta es la base del ejercicio, es que el músculo cambie de su longitud. Y el ejercicio de resistencia muscular es la medida más eficaz para la prevención y el tratamiento de la sarcopenia al promover las mejorías en la fuerza y la masa muscular. ¿Cuáles son ejercicios anaeróbicos? El levantamiento de pesas, los sprints, que son carreras cortas del medio de carreras, entrenamientos a intervalos de 4 a 20 minutos, los ejercicios isométricos, los ejercicios de resistencia con cinta, los ejercicios de levantamiento de pesa corporal, las sentadillas, las zancadas, las tábatas, que son repeticiones de ejercicio, y sobre todo vemos a nuestros pacientes de geriátricos realizando estas actividades 3 veces por semana con de 1 a 3 series de 8 a 12 repeticiones. Cada serie incluye 8 a 10 grupos musculares con una intensidad del 70%. Además de este ejercicio anaeróbico, el paciente, el adulto, debe hacer ejercicios aeróbicos de resistencia aeróbica. Estos ejercicios mejoran la función cardiovascular, pero no tienen un efecto directo en la fuerza ni la masa muscular, pero sí ayudan a mejorar la velocidad al caminar y la calidad de vida. ¿De cuáles son? Caminar, trotar, correr, nadar, bicicleta, deportes, 3 veces por semana de 20 a 60 minutos por sesión, una intensidad de 40 a 60%, y se recomienda que deben unirse a los ejercicios anaeróbicos. Y lo otro es la optimización nutricional. La pérdida de la masa muscular en la sarcopenia a menudo se asocia con deficiencia de proteína, de energía y de micronutrientes, de manera que tenemos primero que corregir los factores que dificultan la gestión de alimentos, como la escasa higiene bucal, la falta de dientes, reestructurar los hábitos alimenticios, estableciendo horarios de alimentación orientando a la paciente o al paciente a una selección de alimentos adecuados, darle una dieta adecuada y si se requiere, mandarle al paciente a un apoyo nutricional que se brinda por una terapia de nutrición médica específica para este paciente. Entonces vemos que hay esas características que tienen evidencia clínica. ¿Cuáles son? Las suplementaciones nutricionales. Y dentro de las suplementaciones nutricionales tenemos que las proteínas dietéticas entregan los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas musculares y forman un estímulo anabólico que promueve la síntesis. ¿Cómo hacerla? A los adultos sanos es de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. Una persona adulta mayor de 65 años, puede ser normal, sería de 1 a 1.2 gramos por kilogramo. El que tiene ya una enfermedad aguda o crónica de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo y 2 gramos por kilogramo de peso corporal para las personas mayores con enfermedades graves. Deben ser proteínas rápidas como el suero de la leche, una proteína derivada de la leche, y tratar de que el grupo, de la cantidad que tiene que comerse, la dividamos en las 3 porciones de comida, más o menos que sean de 25 a 30 gramos por comida. Dentro de los aminoácidos esenciales tienen evidencia clínica la leucina. Es el aminoácido más potente, se debe dar 3 gramos por día por un programa de acción por más o menos 8 a 24 semanas. Y la creatina, que aumenta el metabolismo celular, es un derivado se debe dar monohidrato de creatina. Y entonces no existe el consenso de dosis, pero nos dicen a nosotros que debe ser de 3 a 5 gramos. Y si el adulto va a hacer un programa de entrenamiento,
entonces se deben hacer fases de carga, fases de mantenimiento y se tomar la creatina ya sea antes, durante o después del tratamiento y el entrenamiento. Otro que se ha utilizado mucho es el beta-hidroximetilbutirato, que es un metabolito del aminoácido leucina. No existe un consenso de dosis como tal, pero nos dice que se debe dar al adulto mayor una suplementación de 3 gramos por día. Y los ácidos grasos, que sea dosis mínima de 1 a 2 gramos por día de cadena larga omega 3. Entonces, aquellos que les gusta la medicina, dice lo que sería la parte natural, hay una, dice, dentro de la medicina ayurvédica, hay un adaptógeno que se llama ashwagandha. Esta es una planta de la familia de las solanáceas, que su efecto en humanos y animales es restauración de la homeostasis, reducción del estrés, mejora la fuerza y la ganancia de masa muscular, reducción de la grasa corporal. Y si se va a utilizar, debe utilizarse la guitania somnífera KSM 66 en dosis de 300 a 500 miligramos diarios repartidos en 2 tomas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Suplementación proteica más entrenamiento de resistencia progresiva, creatina más entrenamiento de resistencia progresiva. Y además de eso, se debe dar entonces mejoría del entorno ambiental. El tratamiento predominantemente debe ser una optimización psicosocial del componente psicológico, tanto de la persona como de su cuidador, una optimización del entorno físico, optimización médica de todos los problemas médicos, metabólicos, endocrinos y psicológicos que pueden ser la causa de la sarcopenia secundaria. Y el tratamiento farmacológico, solamente la vitamina D tiene evidencia que dice que aumenta la fuerza muscular y que se recomienda suplementar a todos los adultos con 800 unidades internacionales más ingesta de calcio adecuado, y la testosterona, que aumenta la síntesis muscular solamente en pacientes con hipogonadismo severo y que tengan menos de 230 nanogramos por decilitro. Entonces, ¿qué debemos llevar a casa? Debemos conocer las características de la sarcopenia y buscar el diagnóstico oportuno, darle una adecuada nutrición proteínica, el mejorar hábitos de vida sana, incluir ejercicio físico con el fin de mantener la masa muscular y hacer la valoración del paciente con sarcopenia, que debe ser integral y personalizada y que se debe incluir al paciente y su familiar con el fin de educarlos acerca de esta patología. ¿Y qué les puedo decir yo? Vivamos nuestra juventud, sin olvidar que en algún momento vamos a envejecer. Entonces, cuidemos nuestros músculos para que cuando lleguemos a esta vejez, sea una vejez saludable. Muchas gracias por su atención y las preguntas y comentarios las haremos cuando si terminemos nuestra serie de conferencias. Entonces, continuamos ahora con la conferencia, perdón, y que se me cayó la hojita de el que sigue. Presentamos ahora a el doctor Héctor Oliva. El doctor Héctor Oliva es ginecólogo obstetra, es densitometrista clínico, tiene una alta especialidad en peri y posmenopausia y es vicepresidente actual de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. El doctor Oliva nos va a hablar acerca del tratamiento de la osteopenia. Con ustedes el doctor Oliva. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a los que ya van más adelantados. Un gusto estar por aquí, gracias Carmen por la presentación. Vamos a correr un poquito por los 20 minutos. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto Carmen? Sí la podemos ver, Héctor. Perfecto, el tratamiento de la osteopenia va a radicar muchas veces en prevención. Sabemos que el hueso debería estar sano. En la mayoría de los casos, eso es lo que quisiéramos. Pero nos vamos a dar cuenta que hay pacientes, si bien las guías nos dicen hagamos una densitometría primaria sin factores de riesgo en la paciente hasta los 65 años, empezamos a ver que existe osteoporosis a los 55, a los 57, y esto es porque el músculo se hereda. Entonces, perdón, pero estoy saliendo de un cuadro, pues la tercera vez de COVID y siempre me queda un poco de tos por ahí. Pero entonces vamos a ver que la osteopenia la vamos a empezar a ver antes, sobre todo en aquellas pacientes que no quisiéramos, muy jóvenes, 53, 54, 55 años. Entonces, en la medida que nosotros podamos prevenir el avance de esas enfermedades o de esta condición, vamos a tener mejores factores para poder reducir el riesgo de fractura en nuestras pacientes, que es a la larga lo que queremos. La osteopenia, que es lo mismo que una densidad mineral ósea baja,
radica en el T-score según la OMS, que está de menos 1.1, a veces hablamos ya desde menos 1 hasta menos 2.5. Esto tenemos que tomar en cuenta que de igual forma, saber cuándo aplicar el T-score y el Z-score, porque es uno de los factores primordiales de error cuando nosotros estamos tratando a nuestros pacientes. No sabemos si aplicarle el T-score, el Z-score. Ya vamos a ver después en pláticas de tratamiento de la osteoporosis y por eso no vamos a ahondar en este tratamiento de la osteoporosis, pero sí la osteopenia que supone un red flag que se levantó para permitirnos poder tratar a tiempo a nuestra paciente, quitar factores de riesgo, que algunos se pueden, otros no. Hoy vimos en paciente sobreviviente de cáncer, está con inhibidores de aromatasa, tiene una densidad mineral ósea todavía normal, pero sabemos que eso no va a pasar durante los próximos años, va a decaer significativamente el hueso. Entonces, es momento de tomar en cuenta, como lo vamos a ver en la plática, factores que pueden disminuir la pérdida. Tal vez no vamos a aumentar significativamente la masa ósea, pero sí disminuir la pérdida de hueso o enlentecerla, porque hay otros factores que no podemos quitarlos de la ecuación. Pacientes con reemplazo valvular, por ejemplo, que están con anticoagulantes. También sabemos que la anticoagulación va a destrozar el hueso, lo va a destruir, pero son cosas que no podemos modificar. Entonces, va a suponer un riesgo aumentado de fracturas debido a la cantidad de pacientes que lo presentan. Vean ustedes por aquí, según nuestra campana de Gauss, que va a haber mayor cantidad de pacientes con osteopenia. ¿Por qué? Porque es un efecto previo a la osteoporosis. Y de igual forma, entre menos 1 y menos 2.5 es cuando mayor se van a situar. Y por eso decimos que según este estudio, Nora es la paciente que se va a fracturar. Uno, porque la paciente con osteoporosis, cuando la detectamos, empezamos algún tipo de intervención o empezamos algún tipo de tratamiento específico. Y eso va a reducir significativamente el riesgo de fractura. Pero la paciente con osteopenia, o la pasamos por alto, o solo empezamos, o no somos tan invasivos o de plan educacional extenso con nuestra paciente y no sabemos dirigirla, como bien decía la doctora Troya con respecto a la sarcopenia, de empezar a tratarla antes, empezar a prevenir para que no continúe. Sabemos que el hueso es lo que el músculo quiere que sea. A mejor músculo, evitando la sarcopenia, vamos a tener mejor hueso. Y es lo que pasa muchas veces en este grupo etario. La mayoría de pacientes con osteopenia, pero no exclusivos, se va a situar, por ejemplo, 55, 60 años, que es cuando podemos tener algún tipo de intervención para que no se lleguen a fracturar. Y las que se nos fracturan, ¿por qué es? Porque el riesgo en principal radica en la percepción de la condición. Creemos que todavía no merece algún tipo de tratamiento específico porque no da el riesgo como para ser tratado. Sin embargo, vamos a ver que hay pacientes con osteopenia de alto riesgo de fractura que deben de ser tratadas al igual que una osteoporosis. Sabemos que a mayor edad, mayor el deterioro del hueso. La osteoporosis se denomina una pérdida de la cantidad de hueso, pérdida de la calidad de ese hueso y aumento del riesgo de fractura. Aquella paciente sedentaria con hipovitaminosis, que no se alimenta bien, que su mamá se fracturó la cadera, que fumó durante la adolescencia, que tuvo 10 hijos, que es la 10ª hermana, siempre va a tener un riesgo mayor. No digamos aquella paciente que es más común en mujeres que en hombres, pero que aún así es baja la incidencia como un hiperparatiroidismo primario, que debemos de estar muy atentos porque sabemos que esa paciente va a tener mayor riesgo. Sabemos también, como lo vamos a ver más adelante, en el FRAX con la diabetes mellitus. ¿Por qué es que estas pacientes tenemos que tomar en cuenta el pico de masa ósea? Porque sucede entre los 20 y los 30 años. El mejor hueso que va a tener nuestra paciente va a ser entre esa década de vida. Posterior a eso, hagamos lo que hagamos, va a ir perdiendo hueso. ¿Qué tanto? Va a depender de muchos factores. Sin embargo, sabemos que va a ir perdiendo entre 0.5 a 1% de su densidad mineral ósea total. Pero cuando llega la menopausia, que más o menos son 49, 50 años en promedio,
decae el hueso significativamente porque ya no va a tener la protección estrogénica. Entonces, momento en el cual vamos a tener como primer factor a toda paciente osteopénica, y no digamos en osteoporosis, con bajo riesgo de fractura, el principal tratamiento e intervención debe ser lo nutricional, el ejercicio, pero muy importante también la terapia hormonal de la menopausia. Y está descrito dentro de las guías ya inclusive para osteoporosis. Entonces, eso les va a dar una disminución en la pendiente en esta curva, de tal forma que en lugar de estar esta pendiente acá, de los 50 o 60, la vamos a horizontalizar más para que nuestra paciente vaya perdiendo menos cantidad de hueso y que no sea tan alto como el 2% al año, como lo vamos a ver en las pacientes que no tienen terapia hormonal. ¿Y qué nos indica esto? Que tenemos que saber cuándo es la mayor densidad mineral ósea de nuestros pacientes. Vean ustedes, a la mitad de la adolescencia, tan pronto como 14.2 años en promedio, llega el trocánter a su máximo. El cuello femoral, que son los que se nos fracturan adelante las pacientes, las de 70, 80, 90 años y algunas antes, que son las que más morbilidad tienen. 18.5 años, cumplen la mayoría de edad en la gran mayoría de países latinoamericanos, que son 18 años, y llegaron a su máximo de densidad mineral ósea en el cuello. Y la columna a los 23 años, y es por eso que decimos que la paciente que no logró su mejor hueso entre los 20 y los 30 años, ya no lo va a lograr. El remodelado óseo, de igual forma, sabemos que el hueso trabecular es muy lento, esto es columna, tiene poca masa pero amplia área, y de esa forma solo el 25% se va a remodelar en un año, comparado con el cortical, que es la cadera, que es solo el 3% que se va a remodelar, y eso nos va a servir más bien para identificar los riesgos de las pacientes, quién tiene riesgo elevado, medio o bajo. El principal es una fractura previa, que obviamente sea por fragilidad. Sabemos que es de una baja fuerza, caída desde nuestra propia altura, caminando a paso lento y que nos vamos para adelante y nos fractura una fractura de coles, y todo eso va relacionado a fragilidad. Inclusive, la mitad de pacientes con fractura previa van a volver a fracturarse entre los 3 y 5 años, y tenemos el gran problema que son pacientes que, una vez diagnosticada la osteoporosis, por ejemplo, van a ser osteoporóticas toda la vida. Simplemente se van a volver osteoporóticas con bajo riesgo de fractura. Una paciente con fragilidad, una fractura por fragilidad, ya la hace una paciente osteoporótica. Aún así, la osteopenia esté reportada en una densidad mineral ósea, en una densitometría. Entonces, siempre tenemos que valorar estudios complementarios. El estudio para fracturas vertebrales o rayos X laterales de columna cuando existe patología asociada, entre las cuales pueden ser, pero no exclusivas, que sospechemos un hiperparatiroidismo, una artritis reumatoide, paciente que ha estado en tratamiento con glucocorticoides, diabetes mellitus, como lo habíamos hablado, cuando detectamos hipovitaminosis D o insuficiencia de vitamina D, debemos de saber poder discernir si una paciente va a tener. Es tan fácil como un examen físico y que la paciente nos diga, yo medía en mi edad reproductiva 4 o 5 centímetros más, doctor, y he ido, entre comillas, achiquitándome. Entonces debemos de poder saber pedirle a esa paciente o sospechar que pueda llegar a tener una fractura vertebral. No todas las van a tener. Condujimos un estudio de 1000 pacientes en México, encontramos 20 con osteoporosis, teníamos más o menos 21% de fracturas vertebrales, y de las cuales la gran mayoría no estaba diagnosticada. Entonces, una de las formas más fáciles, gratis, tenemos el FRAX, y hay más países que se suman con sus propias bases de datos al FRAX. Es algo sumamente sencillo. Y ahora por ahí tenemos el FRAX mejorado, que todavía veremos ahí porque estábamos discutiendo en un chat que todavía hay que pagar €1 por cada dato que metamos, pero este es completamente gratis. Ponen FRAX en Google y es el primer link que les sale. Metemos los datos, algo tan fácil, pero vean ustedes los principales factores de riesgo para presentar una osteopenia que la debemos de tratar como una osteoporosis. Una fractura previa, que sus padres hayan tenido fractura de cadera. ¿Por qué? Porque el hueso se hereda, ya lo hemos dicho. Que sea fumador activo, un tratamiento con glucocorticoides, una paciente con artritis reumatoide,
osteoporosis secundaria, que ingiera más de 3 bebidas alcohólicas por día. Y queremos ser más específicos con la densidad mineral ósea. Ponemos de este lado la máquina que utilizamos, la marca, y ponemos la densidad de gramos por centímetro cuadrado del cuello femoral. Y vamos a ser más específicos. Y si nos sale un riesgo elevado, ya lo vamos a ver, que puede ser riesgo elevado, pues la debemos de tratar como que tuviera osteoporosis. Los cambios en el estilo de vida, como todo en medicina, son necesarios y esto vale para todo tipo de enfermedad. Lo primero que hablan todos los artículos, las revisiones bibliográficas, es retirar el cigarrillo. El cigarrillo viene siendo dañino directamente e indirectamente por secuestro de los estrógenos hacia el hueso y por daño tóxico al hueso también, a la microcirculación, y eso crea más porosidad en el hueso. El hacer ejercicio debe ser algo imperativo. Ya lo vimos con la primera plática de la doctora Troya y aquí hacemos referencia una vez más en la osteopenia. Debemos de activarnos. Mejorar la nutrición, vamos a ver, ya habló del hidroximetilbutirato cálcico, de las dosis de esos 3 gramos que son necesarios para captar la proteína y meterla al hueso, al músculo y su mejora significativa. Les digo, el hueso es lo que el músculo quiere que sea. Y la vitamina D, que se relaciona directamente con la miopatía. Y cuando tenemos disminución significativa y crónicamente de los valores de vitamina D, es cuando vamos a ver el mayor efecto sarcopénico. Y de esa forma, ¿cómo la evitamos? Mejorando calcio, mejorando vitamina D, mejorando magnesio en nuestros pacientes, entre otras cosas. ¿El ejercicio cardiovascular vale? Sí vale para salud cardiovascular, pero lo que mejor va a servir para osteopenia y osteoporosis es el ejercicio de resistencia, mejorar las fibras musculares. Si tenemos constante con nuestra ingesta de vitamina D, que está, dicho sea de paso, con receptores en todo el organismo, vamos a tener mejor hueso, porque va a haber mejor circulación, va a haber mejor equilibrio, va a haber menos caídas. Y eso va a ser sumamente necesario para evitarla. Vean ustedes que las mujeres que reciben suplementos de calcio van a perder 0.014% al año, mientras las que no reciben pierden de 1 a 3% al año. Entonces, hay muchos estudios con respecto al calcio, junto con vitamina D, junto con otros nutrientes, oligoelementos, que se relacionan directamente con la reducción de fracturas vertebrales, que es lo primero que va a llegar a pasar. Mejor así y solo si existe ejercicio anaeróbico, como les digo, de fuerza. Esto lo vamos a ver reflejado en la densidad mineral ósea. Pero ¿cuánto de calcio? ¿Cuánto de vitamina D? ¿Cuánto de magnesio? ¿Cuánto de hidroximetilbutirato cálcico? Ahí es donde vamos a ir variando y tenemos que acercarnos a las grandes guías que nos dicen, por ejemplo, la International Osteoporosis Foundation nos dice que las pacientes que normalmente estamos hablando ahorita, que son de 50 a 70 años o más, tenemos que ver cuando son mujeres de 1.200 miligramos de calcio elemental al día. La mayoría de estos debería de ser de la dieta. Es el mejor tipo de suplemento. Por ahí nos pueden decir, la paciente que está suplementada de calcio va a tener el 17% más de chance de crear litos de oxalato de calcio, por supuesto, pero por eso siempre nos tenemos que guiar con un nutriólogo, con una nutricionista, para ver qué tipo de dieta le estamos dando a nuestra paciente y que no sea alta en folatos para que no vaya a crear litos o que tenga disminución. Pero ojo al dato también que cuando nosotros damos una dieta muy baja en calcio, vamos a esperar una resorción mayor a nivel del riñón de calcio y eso inclusive nos puede generar cálculos, que también es un factor de riesgo. Igual, como todo en medicina debe estar, o en el organismo debe estar todo en equilibrio. Ni muy poco, ni mucho. De esta forma, cuando también suplementamos vitamina D, hay una alta prevalencia de hipovitaminosis dentro del mundo. Los valores esperados, hablamos de 30 para hueso, sin embargo, cada vez vamos adentrándonos más en que queremos valores más altos. ¿Qué tan altos? Menos es más, hay un dicho, porque no queremos valores de 80, no queremos valores de 90, valores de 100, porque todo puede tener un efecto deleterio. Lo que necesitamos será por lo menos entre hueso y factores inmunológicos que tengamos un valor entre 45 y 55.
pero para fines prácticos de hueso debería de ser arriba de 30 cuando menos. Hay unos dicen que tan bajo como 20, pero no nos va a servir para todo lo demás. De igual forma, sabemos que la paciente que entra a menopausia y por el hipoestrogenismo va a tener aumentada la calciuria y de esa forma vamos a necesitar mayor suplementación y por eso es que vamos aumentando conforme pasa la edad en mayores requerimientos con respecto al calcio. Ahora, una vez más con la vitamina D, ¿qué va a ser lo importante con respecto a osteopenia? Y que tenemos que tomar en cuenta 4 puntos claves. Sirve para la regulación de la concentración del calcio sérico. ¿Cuánto necesitamos? Lo que nos mantenga, de vitamina D, lo que nos mantenga el metabolismo calcio-fósforo estable y que nos mantenga una paratormona suprimida. Por poner un ejemplo, yo puedo necesitar de vitamina D 40 para mantener mi paratormona suprimida y la doctora Troya puede necesitar tan bajo como 30. Eso es el equilibrio que todos debemos de alcanzar y por eso es que cada vez que Doctor Oliva, estudiamos... faltan 5 minutos. Gracias, doctora. Y cuando necesitamos estudiar a estas pacientes, vamos a tener que pedir el perfil óseo que, entre otras cosas, incluye los electrolitos, su calcio en orina 24 horas, su paratormona, ¿verdad? Para poder definir cuál está en equilibrio. Su deficiencia conduce a raquitismo y osteomalacia. Poca ingesta, uso de bloqueador solar, poca actividad al aire libre son las causas de hipovitaminosis. Hay desórdenes hepáticos, renales, el envejecimiento y cada vez que no vamos optando por todos los oligoelementos. La ganancia de músculo, totalmente demostrada. Cuando mejoramos la vitamina D, vamos a tener incremento de la fuerza muscular. Los miocitos, su engrosamiento, en menos de 4 meses está demostrado y es una vez más lo que nos da ese equilibrio y fuerza. Vean ustedes cuando este estudio muy importante que nos causa atrofia de las células con reducción de las fibras musculares tan corto como de 4.5 meses a 8.5 meses cuando en la rata de la izquierda ponemos knockout, es decir, se eliminó el receptor de vitamina D. El envejecimiento se acelera. La sarcopenia se acelera y el déficit de piel, de vello, o sea, la vitamina D está en todos los receptores de celulares, tanto en fibras, en receptores nucleares como de membrana. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Muchos estudios hablan de la suplementación en la prevención de sarcopenia, que es lo que debemos de prevenir. ¿Y cuánto de vitamina D? Esto sí, y solo sí, la tenemos bien. Que vean ustedes que se relacionan entre 800 y 1000 unidades diarias. Una vez más, haciéndole caso a la International Osteoporosis Foundation. Hay unos que varían. Sin embargo, esto es si la tenemos bien. Si no, debemos de dar dosis mucho mayores para que se puedan llevar a esos valores que necesitamos. Rápido, en un minuto, la osteopenia. Vean ustedes, cuando no hay fractura, vemos el FRAX entre menos 20 o si es menor a 20 o menor a 3, solo cambios en el estilo de vida, incluido calcio y vitamina D. Y cuando hay fractura, les digo, aunque tenga osteopenia, debemos de dar un tratamiento con drogas, dentro de las cuales, no voy a hacer mención a todas porque ese es tratamiento directo de osteoporosis, tenemos estas. La más importante para mí, prevención, terapia hormonal de la menopausia en aquellas pacientes que sí lo pueden dar. Entonces, si entendemos el metabolismo óseo, será más fácil entender la evolución del tratamiento. Tenemos que ahondarnos un poquito más en ver qué está pasando microscópicamente en el hueso para poder dar un tratamiento dirigido o dar un tratamiento de prevención, y ya lo vamos a ver también en el tratamiento de osteoporosis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oliva. Y terminamos con nuestra última conferencia de la noche de hoy y vamos a darle la bienvenida al doctor Alfonso Murillo Uribe. El doctor Alfonso Murillo Uribe es médico cirujano, especialista en gineco-obstetricia y tiene una subespecialidad en endocrinología ginecológica. Es certificado como ginecólogo, obstetra y biólogo de la reproducción por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Está certificado como densitometrista clínico por la ISCD y AMON y es maestro en climaterio y menopausia.
En la noche de hoy tendremos el gusto y el honor de que el doctor nos hable de un tema que para él es muy conocido y nos va a hablar sobre los factores de riesgo y tratamiento de la osteoporosis. Gracias, Carmen. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Permíteme tantito, aquí estamos. Y poner mi presentación. Eso estamos ahora, sí. Y quitar las caritas para que no salgan aquí. Y un segundo, vamos a empezar. A ver. Bien. Empezamos. A ver. Están viendo mi pantalla, pero la vemos en el modo de presentador, ¿verdad? Ajá. Hay Sí, que poner déjame pantalla ver. completa. Sí, déjame ver cómo diablos se le hace a eso. Oh. Puedes salir de Dice la vista Félix. compartida y hay una opción donde dice vista. Ahí arribita en la Ok. barra de herramientas. Ahí Está. ya. Ok. Ajá. Ah, no la veo ahorita. A ver, vamos a salir de la... ¿Ya? Ahí se ve completa, doctor. Sí, ¿Ahí se ve ajá. completa? Se ve, Sí, sí. ahí donde la tenía. Qué bueno, porque ustedes la ven completa, pero yo no la veía completa. A ver, permíteme un segundito. Ahora ahí donde está presentación de diapositiva, te vas abajo. Aquí está la vista. Y... creo que ahí, a ver. Y ahora entero. Ajá. Ahora sí está completa. Bien. Bueno, entonces me pidieron que habláramos sobre osteoporosis y factores de riesgo y tratamiento específico de la osteoporosis. Vamos a tocar este tema. Primero, mi declaración de conflicto de interés. En los últimos 5 años he sido jefe de la consulta, bueno, tengo mi consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas y Ángeles México, en la Ciudad de México, jefe del área de osteoporosis y climaterio en el Hospital Ángeles Lomas. Y bueno, recientemente ya dejé la industria farmacéutica de donde era yo asesor médico, pero ya no estamos en ese puesto. Vamos a hablar ahora de lo que es la evaluación de riesgo. Cuando tratamos osteoporosis, lo que estamos viendo directamente es el riesgo de fractura. No estamos tratando el papelito de la densitometría. Esto es sumamente importante porque inclusive las compañías de seguros y a veces también las instituciones no quieren pagar medicamentos para osteoporosis en personas que tienen osteopenia densitométrica, aunque tengan alto riesgo de fractura. Entonces, lo que hacemos es evaluar el riesgo de fractura. Ese es el punto importante. ¿Cuál es el riesgo de fractura de mi paciente? El primer factor de riesgo, y ya fue mencionado, es la fractura previa. Una mujer que tiene una fractura reciente en los últimos 12 meses, una fractura por fragilidad, es el grupo más alto de riesgo de fractura. Pero cualquier antecedente de fractura por fragilidad de más tiempo, más allá de 12 meses, también es alto riesgo. O sea, la diferencia es que uno es muy alto riesgo y el otro es alto riesgo de fractura. Por supuesto, también la edad. Entre más edad tenemos, mayor el riesgo de fracturarnos. Y en tercer lugar, la baja densidad mineral ósea. Aquí hay una relación inversamente proporcional. Más baja densidad, más alto el riesgo de fractura. Entonces, hasta el tercer lugar es donde entra la densitometría. Hay que recordar que los equipos de densitometría más o menos nos detectan 1 a 2% de cambio por año. Cuando una persona tiene menos 2.5 desvíos estándar por abajo del promedio del grupo de su edad, esa paciente ha perdido el 25% de su masa ósea. Y entonces, el tratamiento prácticamente es de por vida. No hay ningún tratamiento que en 1 año o en 3 años o en 5 años o en 10 años quite la osteoporosis. Entonces, es prácticamente un manejo a largo plazo de por vida. Existe una serie de factores de riesgo que son genéticos, sobre los cuales
poco podemos influir, y algunos otros factores que no son modificables. Por ejemplo, el sexo femenino. La mujer tiene 30% menos hueso en todos los sitios del cuerpo. El grupo étnico asiático es el grupo de más riesgo de fractura. A pesar de que consumen soya, etcétera, etcétera, es el grupo que desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista genético tiene mayor riesgo de fractura. Nosotros, los blancos, los caucásicos, seamos hispanos, seamos lo que seamos, somos el grupo intermedio de riesgo de fractura, y el grupo de población negra de descendencia africana es el grupo que tiene menor riesgo de fractura. Por supuesto, entran los antecedentes familiares de fractura. Ya se habló de que la osteoporosis se hereda. Y entonces, cuando tenemos un antecedente de fractura de cadera en la primera generación, o sea, padre, madre o hermanos o hijos, eso ya nos coloca en muy alto riesgo de fractura. Pero cualquier antecedente de fractura por fragilidad, osteoporosis, también es alto riesgo. La complexión baja. Personas, hombres o mujeres, pero predominantemente mujeres, que tienen una talla baja y un peso bajo toda la vida, también tienen alto riesgo de desarrollar osteoporosis. Y por supuesto, ciertas consideraciones, ciertas condiciones comórbidas, como artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad de Parkinson y otras enfermedades, también tienen un mayor riesgo de fractura por fragilidad. Y después tenemos una serie de factores de riesgo que potencialmente son modificables. El bajo índice de masa corporal. No es nada fácil a una persona que toda su vida ha tenido un bajo índice de masa corporal, o sea, por abajo de 19, subirla de peso, ni tampoco la vamos a poner en una dieta de engorda. La deficiencia crónica de calcio que tiene nuestra población. No sé cómo estamos en el resto de América Latina, pero en México tenemos un estudio muy interesante entre población urbana y población rural, donde las recomendaciones internacionales nos dicen hay que consumir en mujeres posmenopáusicas 1.200 miligramos de calcio al día, y la mujer citadina consume 800 miligramos de calcio al día en promedio, por lo menos así sucede en mi país, y la mujer del interior de la República, la mujer del campo, tiene un promedio de 400 miligramos de calcio en su ingesta. Y la vitamina D es otro factor de riesgo importante. Ya se habló también de esto en la plática previa. En términos generales, en mi país, el 63% de la población tiene hipovitaminosis D. O sea, cuando medimos, y ahora lo medimos de rutina en las pacientes posmenopáusicas, el medir la 25-hidroxivitamina D, nos encontramos la sorpresa de que un gran porcentaje tiene menos de 30 nanogramos de vitamina D. Y entonces, esa gente no se puede quedar con 1,000 o 2,000 unidades de vitamina D diario. Hay que darle dosis mucho mayores. Pero también la persona obesa que secuestra la grasa vitamina D y no la deja actuar, o la persona que tiene poca exposición al sol, o la persona que ha tenido una cirugía bariátrica, o el adulto mayor de 70 años, todos ellos generalmente tienen una deficiencia crónica de vitamina D. Por otra parte, la deficiencia estrogénica asociada a la menopausia, la actividad física inadecuada, que es sumamente frecuente entre nuestros adultos mayores, el consumo excesivo de alcohol, que se considera con 3 raciones al día de alcohol, el fumar tabaco desde un cigarrillo a la semana, la frecuencia de caídas, un adulto que se cae 2 veces al año o más espontáneamente es un adulto de alto riesgo para fracturas. Y hay otros factores de riesgo también asociados con las caídas en función al tipo de golpe, al tipo de caída que se pueda dar. Y el uso de ciertos medicamentos, se nos viene a la mente luego los glucocorticoides, pero también están los inhibidores de aromatasa, los análogos de GnRH, también están los inhibidores de la recaptura de serotonina que alteran el equilibrio. Y también tenemos, por ejemplo, medicamentos inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol, que permite, bueno, más bien que proporciona un medio neutro en el estómago que no absorbe el calcio. Entonces,
Todos estos son factores de riesgo. Ahora, ¿en quién vamos a tratar la osteoporosis? En primer lugar, aquellas personas que tienen una densitometría con un T-score de menos 2.5. Acordémonos que usamos el T-score para gentes de 50 años o mujeres posmenopáusicas, y para gentes menores de 50 años utilizamos el score de Z. Cuando usamos el score de T, se utiliza menos 2.5. Cuando usamos el score de Z, utilizamos menos 2 desvíos estándar. Y tomamos 3 regiones: columna lumbar, cadera. Dentro de la cadera tenemos 2 regiones, cuello de fémur y cadera total. Y en casos especiales utilizamos el antebrazo. La diferencia es que el antebrazo es prácticamente 90% de hueso cortical, cuando tenemos 60% de hueso cortical en la cadera y el cuello de fémur y 40% de hueso cortical en la columna lumbar. También tratamos a las pacientes que tengan cualquier antecedente de fractura por fragilidad. Y aquellas personas que tienen densidad mineral ósea baja, o sea, osteopenia, con factores de riesgo, de lo cual se utiliza habitualmente el FRAX, aunque hay otras, el OsteoRisk y hay el índice de Garland. Hay toda una serie de diferentes cuestionarios que se pueden utilizar. Lo más usado en el mundo es el FRAX. Y el FRAX en América Latina está validado para 7 países únicamente. Y entonces el FRAX 20% o 3%, 20% para fractura mayor o 3% para fractura de cadera, ya nos habla de riesgo importante de fractura, y esa paciente ya no se trata como una osteopenia, ya se debe de tratar como osteoporosis. Además, para la valoración adecuada, es sumamente importante recordar que el 20% de las osteoporosis son secundarias y hay que buscar cuál es la causa secundaria de osteoporosis. Entonces, en muchas ocasiones, por supuesto, siempre tendremos la historia clínica completa y a veces tenemos que complementar con diferentes estudios de laboratorio. Aquí tenemos una lista mínima: biometría hemática, química sanguínea, que incluye electrolitos, creatinina, calcio en suero, fósforo en suero, función hepática, la medición de la 25-hidroxivitamina D total, que debe de estar siempre entre 30 y 100 nanogramos por mililitro. En algunos casos, y sobre todo cuando encontramos el calcio sérico elevado, la hormona paratiroidea fracción completa o la molécula intacta, la fosfatasa alcalina, y si preferentemente podemos utilizar la fosfatasa alcalina específica de hueso, todavía mejor. En algunos casos, dependiendo de los síntomas, una determinación de T4 libre y de la TSH para poder identificar pacientes que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo, y algunos estudios de gabinete. Siempre que tengamos osteoporosis en la columna, hay que hacer rayos X en proyección lateral de columna dorso-lumbar o análisis vertebral de fracturas vertebrales o una morfometría densitométrica para descartar la presencia de fracturas. Entonces, cuando nuestra paciente nos dice: doctor, yo medía 3 centímetros más, cuidado, ese paciente puede tener una fractura vertebral. Bien, ¿qué dicen las guías en cuanto al tratamiento de la osteoporosis? Bueno, tenemos evidencia suficiente de que prácticamente todos los medicamentos para osteoporosis previenen las fracturas vertebrales, que son las primeras que ocurren, pero también las primeras que se pueden mejorar. Alendronato, calcitonina, denosumab, ivandronato, raloxifeno, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab, todos funcionan en prevención de fracturas vertebrales. Vámonos a fracturas no vertebrales. El 80% de las fracturas son no vertebrales. Aquí la lista se hace más pequeña todavía. Alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, zoledrónico o romosozumab. Y cuando nos vamos a la fractura que tiene mayor morbilidad y mortalidad, la fractura de cadera, todavía la lista es menor. Alendronato, denosumab, risedronato, zoledrónico y romosozumab. Cabe mencionar que de los antirresortivos, alendronato, risedronato y teriparatida son bifosfonatos potentes que ayudan a reducir la frecuencia de fracturas de cadera, y el anti-RANC, el denosumab, también ayuda de manera potente. De los formadores de hueso, únicamente romosozumab previene fracturas de cadera.
En los 20 años en que hemos estado tratando osteoporosis, la teriparatida es muy buena para las vértebras, pero no tiene eficacia en prevención de fracturas de cadera. Ahora, las guías, y esta es una compilación de las 4 diferentes guías más importantes que hay en el mundo, están abajo en el pie de la diapositiva. Y bueno, estas guías básicamente basan el diagnóstico en estratificar el riesgo de fractura, el segmentar el riesgo de fractura, y lo dividen en 4 grupos. Grupo de riesgo bajo, que son las mujeres posmenopáusicas, que tienen un score de -1, pero que tienen fracs menores de 20 o de 3%. Estas pacientes se deben de manejar con terapia de reemplazo menopáusico o con raloxifeno o basedoxifeno. Se reevalúan cada 2 a cada 4 años, o por supuesto si presentan una fractura, en cuyo caso, o en caso de no funcionar, se cambiarán a un medicamento más potente. Las pacientes que tienen un riesgo medio o moderado, que son aquellas posmenopáusicas que tienen un T-score por abajo de 2.5 o que tienen un frax de 20% o mayor para fractura mayor o de 3% o mayor para fractura de cadera, estas caen entonces en el grupo de riesgo medio o moderado. Estas pacientes de primera intención les vamos a iniciar tratamiento con denosumab, alendronato, zoledrónico o risedronato. Si el riesgo principal de estas pacientes es en columna más no en cadera, podemos utilizar bifosfonatos como el ivandronato, que son menos potentes, que ayudan a la columna pero no tienen eficacia en cadera, o raloxifeno y basedoxifeno, que igualmente ayudan a la columna pero no tienen efecto sobre cadera. Entonces este sería manejo alterno. Aquí sí revaloramos cada 1 o 2 o 3 años, dependiendo cada paciente, o después de una fractura, en cuyo caso cambiaríamos a los medicamentos antirresortivos más potentes, que pueden ser el denosumab, el alendronato o el zoledrónico. Ahora, ¿qué dicen las guías? Las guías de NAMS publicadas en 2022 sobre osteoporosis y terapia de reemplazo hormonal nos dicen que la terapia hormonal previene la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas sanas con efectos dosis dependiente. Hay pocos estudios en mujeres osteoporóticas. Entonces, la terapia hormonal reduce el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas sanas. Cuando suspendemos la interrupción, cuando interrumpimos la terapia hormonal, resulta en una pérdida ósea rápida. Esto es importante mencionarlo y voy a volverlo a mencionar cuando hablemos de los bifosfonatos. Todos los tratamientos para osteoporosis, al suspenderlo, inician pérdida ósea. En el caso de los bifosfonatos, la pérdida ósea es más lenta, pero con terapia hormonal, con SERMs, con anti-RANK de denosumab o con estimulantes formadores de hueso como teriparatida y romosozumab, se aumenta la pérdida de hueso al suspender el tratamiento. Entonces, en términos generales, no debemos de suspender el tratamiento, podemos cambiar a algún otro medicamento. Y finalmente, la terapia hormonal está aprobada por la FDA para la prevención de la pérdida ósea, mas no está aprobada para el tratamiento de osteoporosis. Entonces, su nivel de tratamiento es prevención básicamente. Y aquí está cómo reduce el 34% al cabo de 5 años la frecuencia de fracturas de cadera en el estudio WHI y en el estudio LIFT de tibolona, que fue un estudio que hicimos hace muchos años, en el 2007 lo publicamos, 2008 lo publicamos, 45% de reducción de fracturas vertebrales, pero de fracturas no vertebrales no alcanzó significancia estadística, con un 19%. Entonces, son medicamentos preventivos. En el caso de raloxifeno y basedoxifeno, a nosotros nos tocó participar en ambos estudios. Con raloxifeno reducimos fracturas en pacientes sin fractura previa en un 50% y en pacientes fracturadas previamente en un 34%. Con basedoxifeno, 42 y 45% en iguales condiciones. Ahora, la estratificación de riesgo alto y muy alto nos habla, en el caso del riesgo alto, en personas de 65 años que además tienen fractura previa de más de 12 meses o un T-score por abajo de 2.5, pero con un frax arriba de 20
o arriba de 3%. Estas pacientes de riesgo alto, de primera intención, hay que iniciarles alendronato, zoledrónico o risedronato o denosumab. ¿Qué dicen las guías más recientemente? Dicen, dale primero un bifosfonato porque es más económico. Aquí se van por la cuestión de riesgo contra costo. Y entonces, y deja el denosumab para más adelante. Pero en términos generales, si podemos indicar algo más potente, lo más potente que tenemos es denosumab, alendronato y zoledrónico. Si el riesgo principal es en la columna, ivandronato o raloxifeno siguen vigentes, revaloramos cada 1 a 3 años y cambiaremos a alguno de los más potentes en caso necesario. Y muy alto riesgo, fractura en los últimos 12 meses, fracturas múltiples, fractura mientras están con tratamiento para osteoporosis, fractura mientras toman un medicamento que afecta directamente el hueso, como un inhibidor de aromatasa, T-score muy bajo o FRAX arriba de 30 o arriba de 4.5, nos iremos a romosozumab, teriparatida, y vamos a apurarnos porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, los bifosfonatos orales como alendronato, 50% de reducción de fracturas vertebrales y fractura de cadera. En el caso de los intravenosos como zoledrónico, 5 miligramos una vez al año, 3 años, 70% de prevención de fracturas vertebrales, 41% de prevención de fractura de cadera y 25% de prevención de fracturas no vertebrales. Números muy similares en el caso de denosumab, 68%, 20% y 40% en cadera, en el caso de 3 años de tratamiento, siempre con calcio y vitamina D, con la ventaja principal que tiene de que a lo largo de los años, a pesar de que las pacientes van teniendo mayor edad cada vez, la tasa de fracturas se sigue manteniendo baja, sigue habiendo eficacia sostenida. Cuando comparamos los antirresortivos, nos encontramos que no son iguales, todos aumentan la masa ósea en la columna lumbar, pero en el fémur total, los bifosfonatos tienen una meseta a partir del año 4 y ya no hay mayor ganancia de la masa ósea. ¿Sí? Entonces, aquí cuando comparamos también los formadores de hueso, aquí vemos la densidad de teriparatida contra avaloparatida en 24 meses, contra romosozumab en 12 meses. Y lo mismo en cadera, 2.3 contra 3.4 contra 6.9 en el caso de romosozumab. La frecuencia de fracturas con teriparatida la reducimos en un 65% para fracturas vertebrales y en un 53% para fracturas extravertebrales. Con avaloparatida, fracturas clínicas en general, 45% contra el 30% de teriparatida. Y en el caso de romosozumab, hay 73% de reducción de fracturas vertebrales al cabo de 12 meses, fracturas no vertebrales un 25% y fractura de cadera un 46%, que cuando se maneja el tratamiento secuencial y después de un año de romo se dan 24 meses de un antirresortivo, vemos que se mantiene la eficacia antifractura prácticamente en todos los sitios. Termino hablando de que en el caso de calcio, vitamina D y ejercicio, se recomienda suplementar calcio y vitamina D en aquellas personas deficitarias. Cuando tenemos osteoporosis, es importante medir la vitamina D, 25-hidroxivitamina D, que esté por arriba de 30. Se recomiendan suplementos de calcio de 1.300 miligramos y de vitamina D de 1.000 a 2.000 miligramos, unidades diarias. De calcio preferentemente por lácteos, pero en caso de que tengamos que dar un suplemento, que sea carbonato de calcio o citrato de calcio. Un ejercicio multicomponente, en las preguntas podremos hablar un poco de esto, que tenga una intensidad, un impacto, resistencia progresiva, equilibrio, movilidad y funcional. Considerar el efecto de diferentes desenlaces. Siempre el ejercicio debe de ser integral e individualizado y por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio es lo mínimo indispensable. Recordarle a nuestras pacientes que el quehacer de la casa no cuenta como ejercicio, si no, no tendrían osteoporosis. Y desde el punto de vista farmacológico, evaluar siempre el riesgo de fractura, estratificar este grado de riesgo y entonces el manejo es prácticamente de por vida. Bajo riesgo, terapia hormonal o SERMs, riesgo medio o alto, bifosfonatos orales o intravenosos o denosumab, y riesgo muy alto, terapia secuencial siempre empezando con un osteoformador
y después continuando con un antirresortivo potente. Y con esto termino y agradezco a ustedes su atención y por supuesto estamos dispuestos a responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Murillo. La doctora Carmen Troya tuvo un problema con el internet y está intentando volver a conectarse. Así que mientras lo hace, si les parece, voy a ir leyendo las preguntas y bueno, ahora sí que ustedes son los especialistas, quien guste la pueda ir respondiendo, si les parece, mientras la doctora Carmen Troya se conecta. Con todo gusto, Álvaro. Bueno, perfecto. La primera dice, ¿hay algún tiempo establecido, sugerido para utilizar el calcio o vitamina D para evitar su uso crónico? Bueno, recordemos que tanto el calcio como la vitamina D son complementos nutricionales, no son tratamiento. Entonces, si mi paciente toma 2 a 3 raciones de lácteos al día, no necesita tomar un suplemento de calcio. Siempre y cuando tome 2 a 3 raciones de lácteos, que sería un vaso de leche o una taza de yogur o 50 gramos de queso. 2 a 3 al día. En cuanto a vitamina D, pues necesita moverse, necesita comer esa vitamina D. La vitamina D no viene fácil en los alimentos y entonces por eso la recomendación es de 1000 a 2000 unidades diarias de colecalciferol o ergocalciferol. Pero la recomendación que le hacemos a los colegas es medir la 25-hidroxivitamina D para ver qué tanto. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, quisiéramos saber cuándo usar T-score o Z-score para interpretar densidad mineral ósea y su manejo. Lo habíamos comentado, el score de T lo usamos en personas de 50 años o más. El score de Z lo usamos en personas más jóvenes de 50 años. Okay. Y en el score de T usamos 2.5 como punto de corte y en el score de Z utilizamos -2 desvíos estándar. Ok, perfecto. Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿qué calcio utilizar? ¿Citrato, carbonato? La verdad, si quiere, doctor, hay diferentes sales. Carbonato es la más barata, la más, entre comillas, veterana, pero sí es la que produce sobre todo síntomas gastrointestinales. Se absorbe un poco más. El citrato es más noble para el estómago, pero se absorbe en cantidades menores. Lo importante aquí es que tengamos en cuenta dos situaciones muy especiales. Como bien dijo el doctor Murillo, el calcio debería de ser mayormente proporcionado por la dieta. Si no llegamos a alcanzar el suplemento de la dieta, entonces suplementemos. Tomando en cuenta consideraciones importantes como estas que les acabo de dar. El carbonato más barato, más reacciones adversas o más efectos colaterales. Entre esos, mayormente gastrointestinales, constipación, distensión abdominal. El citrato es más noble. Y dos, la vitamina D, que muchas veces viene adosada a ese citrato o a ese carbonato, simplemente es para activar el enterocito y que se absorba ese calcio. No lo utilicemos como un método también de suplementación de vitamina D. Si ustedes se ponen a ver, dependiendo, por lo menos aquí en Guatemala, las sales de calcio que vienen con 200, 400 unidades de vitamina D. Y encima estamos hablando que necesitamos 800 a 1000 o inclusive 2000 unidades al día, nos vamos a quedar muy cortos. Entonces no podemos dar ese calcio que también te da vitamina D pensando que ahí está todo. Debemos de dar muy por aparte la vitamina D. Pero entre cualquiera de los dos, yo uso los dos, citrato, carbonato de calcio. Si alguna paciente tiene reacción al carbonato, pues nos pasamos a citrato y no hay ningún problema. Pero cualquiera de las dos cualquiera de los dos se puede usar. ¿Hay algún tiempo establecido, sugerido para utilizar el calcio o la vitamina D para evitar su uso crónico? Sí, esta creo que la respondí en escrito y decía,
con toda la prevención, o sea, deberíamos de iniciar para el tratamiento para la osteopenia o para la osteoporosis, pues obviamente debería ser preventivo. En la niñez, pubertad, adolescencia, en el adulto joven, deberíamos de alcanzar nuestro mejor hueso antes de que suceda el cierre de las epífisis. De tal forma que si hablamos de que a los 23 años la mujer ya cerró todo el crecimiento óseo, eso debemos de invertirlo antes. Por eso es tan importante. Ahora hablamos inclusive de la programación fetal. Desde que una paciente está embarazada, suplementando adecuadamente calcio, adecuadamente vitamina D, vamos a tener un efecto positivo sobre el feto, de tal forma que no va a tener o no van a nacer con un déficit. Hablamos de un déficit importante en los pacientes en la lactancia materna también. Hay muy pocas guías que se han difundido, pero sí hay guías con respecto a los suplementos de vitamina D en el infante, por ejemplo, pero de que es sumamente importante antes de alcanzar ese desarrollo, que es lo mejor, pues, ¿verdad? Porque si no, después de los 30 años ya vamos remando contracorriente. Perfecto. UCT Score versus Z. Creo que ya contestamos eso, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para la paciente de la tercera edad que haya tenido fractura de cadera con artritis reumatoide y que debe continuar con corticoide por su patología? Bueno, hay que usar la menor cantidad de corticoide posible. Ahora los reumatólogos tienen afortunadamente diferentes alternativas. Hay que usar lo que menos dañe al hueso, pero definitivamente requiere un antirresortivo potente. Y entonces ahí tendríamos 3 medicamentos aprobados para el uso con artritis reumatoide, con el uso de glucocorticoides, que serían denosumab, alendronato y zoledrónico. Entonces, ahí el juicio del médico dependerá qué es lo que considera mejor para su paciente en particular. Perfecto. ¿Cuándo se debe iniciar la pesquisa de osteopenia y osteoporosis, es decir, densitometría, a qué edad? Pues nos dicen que en términos generales la densitometría la debemos de hacer obligatoriamente de los 65 años en adelante, pero mujeres que tengan 2 o más factores de riesgo, y estos de osteoporosis, esto por ejemplo, sexo femenino y menopausia ya son 2 factores de riesgo. Y entonces nosotros tenemos la costumbre de que a nuestras pacientes que nos visitan ya por menopausia, a los 48 años a 50, empezamos a medirles su masa ósea y nos damos una idea de su estado basal. Y de ahí partimos dependiendo cada caso en particular, en quién lo vamos a usar y en qué características. Perfecto. Paciente sin síntomas climatéricos con osteoporosis. ¿Está indicada de primera línea la terapia hormonal o un medicamento antirresortivo? Sí. A ver qué dice el doctor Murillo, y después yo emito mi opinión también, voy a tener mi opinión ahí. De acuerdo. Adelante, Entonces, adelante. en términos generales, paciente que tiene osteoporosis, yo me iría por un medicamento más potente, sobre todo no habiendo síndrome vasomotor o una indicación clara para administrar terapia de reemplazo menopáusico. Me iría primero con un tratamiento específico de hueso. Sí, de igual forma, yo valoraría los factores de riesgo de la paciente, pero yo estoy enamorado de la terapia hormonal de la menopausia. Entonces, si una paciente, por ejemplo, tiene riesgo bajo de fractura, sabemos que tiene osteoporosis, es una entidad ya establecida, pero si tenemos más factores para poder evaluarla esa, por ejemplo, un trabecular bone score y vemos la calidad del hueso y no está tan deteriorado, a mí me gustaría, y lo uso mucho, la terapia hormonal de la menopausia. Y más aún, por ejemplo, si puede optar la paciente a ser candidata a utilizar una tibolona, por ejemplo, que va a mejorar significativamente el hueso, me va a proteger mama. Sabemos que no tiene síntomas y la terapia hormonal de la menopausia está definida por 3 situaciones claves y últimamente por una cuarta. Síntomas vasomotores, tratamiento de síndrome urogenital,
perdón, también y ahora lo que les decía, la prevención de una fractura en osteoporosis. Entonces, es más darle beneficios, no precisamente para quitarle los síntomas vasomotores o los bochornos, sino para ayudarla cardiovascularmente a estas pacientes. Estoy totalmente de acuerdo que si se van sumando otros factores de riesgo, ya nos vamos a quedar cortos con la terapia hormonal de la menopausia y entonces sí deberíamos de caer en un antirresortivo. Pero me gusta mucho en pacientes de menos de 60 años con una osteoporosis y no tiene mayor factores de riesgo, pensar en utilizar como primera línea terapia hormonal de la menopausia. Okay. En pacientes, creo que parte se respondió, pero a ver, en pacientes con menopausia quirúrgica por cáncer, especialmente en mujeres jóvenes, ¿a qué edad deberíamos de iniciar el estudio de la densitometría? Bueno, si fue una terapia quirúrgica por cáncer, en muchas ocasiones se le quitan los ovarios. Sería el momento de evaluar cómo está su masa ósea. Okay. ¿Cuáles son los osteoformadores? Tenemos 3 osteoformadores. Tenemos 20 años trabajando con la teriparatida, que es la fracción 1,34 de la hormona paratiroidea. Más recientemente, hace 5 años en los Estados Unidos y Canadá, y apenas el año pasado en Europa, tienen la avaloparatida, que es un péptido relacionado con la PTH. Y finalmente, tenemos el romosozumab, que también desde el 2019 en Japón salió en enero y en Estados Unidos en abril. Es un formador de hueso que lo que hace es bloquear la esclerostina, que es un freno natural a la formación de hueso. Entonces, al bloquear la esclerostina, se favorece formar hueso nuevo, pero es tan intenso el resultado que en estos momentos solamente está aprobado para usarse por 12 meses continuos, donde se consigue un 13% de masa ósea en 12 meses. Entonces, esos 3 son los formadores de hueso. Perfecto. Ventaja, Copnira, desventajas en FRAX contra DEXA. Son peras y manzanas, son diferentes. El FRAX nos habla de riesgo de fractura en función a riesgos clínicos e incluye, como ya lo presentó Héctor, incluye un apartado donde se pone la densitometría para hacer más exacto el resultado de FRAX. ¿Sí? Ahora, la densitometría por sí sola no toma en consideración muchos factores y entonces eso nos da un subdiagnóstico con la pura densitometría. El doctor Canis, que es quien desarrolló el FRAX, él todavía va más allá y dice, si yo vivo o trabajo en una institución donde no puedo hacer una densitometría a todos los pacientes porque no hay los medios. Regresé. Qué bueno, Carmen. Sí, entonces, si estamos trabajando en una institución o en una ciudad donde no puedo hacer una densitometría, puedo iniciar tratamiento con el resultado de FRAX. Es suficientemente potente y está validado desde el punto de vista clínico que se puede utilizar. Siempre va a ser mejor hacerlo teniendo una densitometría. Pero si yo vivo en Santinguindín de las Manzanas y tengo que cabalgar en burro 8 horas para llegar a hacerme una densitometría en la capital del estado, porque además en nuestros países no hay densitómetros suficientes para toda la población. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar la consideración de que a veces tenemos que usar el mejor instrumento posible y puede ser el instrumento clínico del riesgo de fractura, que es el FRAX. Perfecto. Carmen, si te parece, yo sigo leyendo las preguntas porque ok, como tú, perfecto. para Sí. que no vayamos repitiéndolas. Sí, Y y les obviamente cuento todo tú lo que hemos intervienes. hecho, pero bueno. Dale. Tras 2 o 3 años de tratamiento con bifosfato y si persiste el T-score a menos de 2,5, ¿qué se recomienda? Buscar intensivamente una causa secundaria de osteoporosis primero que nada. A lo mejor esa paciente no hemos visto que tiene hipovitaminemia D, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, etcétera. No sabemos, pues, qué es lo que está causando
que no modifique el FRAX. Ahora, lo hemos visto cuando hemos tomado los cursos de densitometría. Si la paciente no pierde masa ósea, eso ya es ganancia, porque lo normal es que pierda la masa ósea conforme pasan los años, ¿sí? Pero no debe de olvidarse a nosotros el buscar intencionadamente causas secundarias de osteoporosis. No solamente la osteoporosis posmenopáusica fractura, la osteoporosis secundaria también. ¿Cuál es la dosis del carbonato de calcio? Varía. Recordemos que la suplementación alimenticia y lo que no alcance, suplementémoslo. Normalmente hay presentaciones de 600 miligramos de carbonato de calcio, que es lo que se recomienda porque no vamos a dar los 1200, ¿verdad? La gente come y absorbe calcio. Entonces, normalmente de 600 para no tener estos síntomas, sobre todo los que habíamos hablado en las primeras preguntas. Okay. También importante allí, Álvaro, sería el pensar que además del carbonato pueden utilizar otras sales que son más fáciles de absorber cuando uno está ya en edad adulta, como el citrato. Entonces no tiene que ser necesariamente carbonato, sino también puede ser citrato de calcio. Okay. Con microcalcificaciones o virar 3, ¿qué podemos utilizar en osteopenia? Bueno, recordemos que las microcalcificaciones no necesariamente están asociadas, o más bien, no están asociadas a ingesta de calcio. Las microcalcificaciones es un daño vascular que generalmente nos avisa de una lesión sospechosa. Y entonces, eso es un manejo diferente. Sí, y ahí también es importante, no solamente en las microcalcificaciones, sino también lo que piensan las personas que tienen el riesgo de que por el tema de tener piedras, que sea cálculos renales o cálculos en otras partes del cuerpo, no se debe ingerir calcio o no se puede ingerir calcio. Pero cuando tú dejas de ingerir el calcio por completo, entonces eso realmente lo que puede hacer es menos beneficio que riesgo. Generalmente cuando tenemos litiasis renal, empezamos a los 30 años. No vamos a empezar litiasis renal a los 50 o 60 años que damos terapia para osteoporosis y manejo con calcio. La gente que hace litiasis empieza desde los 30. En esa gente hay que tener un cuidado especial. Si yo tengo una duda, voy a medir una relación calcio-creatinina en orina de 24 horas. Y si nuestro índice es superior a 0.15, esa paciente está excretando mucho calcio y esa paciente puede hacer esa calciuria puede desencadenar litiasis renal. Entonces, hay que hacerlo en diferentes pacientes. Por ejemplo, mujeres jóvenes con osteoporosis, hay que medirles la excreción de calcio creatinina en orina para ver si por ahí están perdiendo su calcio. Estás en mute, Álvaro, estás en mute. Perdón. Dice, se debe suplementar con magnesio para mejorar la actividad del calcio. Si fuera así, la dosis del magnesio. Yo siempre suplemento magnesio como cofactor para las mineralizaciones, la primera, la segunda mineralización de la triple hélice de colágeno para formar los cristales de hidroxiapatita, aparte que me ayuda para el sistema gastrointestinal, mejora el sueño, mejora el equilibrio y normalmente recomiendo 400 miligramos al día. Perfecto. Y en virar 3 con osteoporosis, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Es lo mismo que contestó el doctor Murillo. Ajá. Listo. ¿Qué opinión tienen sobre las presentaciones de vitamina D de, a ver cuántas 100.000 unidades son unidades. aquí? Ah, de 100.000 unidades. adelante. Ajá. 100.000. Las macrodosis. 100.000. Ajá. ¿Quién quiere empezar ahí, el doctor Murillo? En términos generales, las macrodosis empiezan en 300.000 unidades. Ajá. 100.000 unidades que se da una vez al mes. Dividida entre días, nos toca más o menos a 3.000 unidades por día. Bien. Entonces, 100.000 unidades mensual no es una macrodosis. Ahora,
son medicamentos muy útiles para pacientes que tienen niveles muy bajos de 25-hidroxivitamina D. Cuando tenemos niveles de 10, de 13 al principio, a veces les damos o un análogo como el hidroferol o les damos el 100,000 unidades quincenales o semanales, pero solamente por un periodo de tiempo de Corto. 2 a 3 meses, corto, y luego ya nos vamos a dar las 100,000 unidades mensuales. En un estudio que hay controvertido, con 500,000 unidades de vitamina D, las pacientes se caían con más frecuencia. Y entonces el estudio tiene defectos epidemiológicos importantes de la forma como se hizo. Sin embargo, bueno, es una llamada de atención para no usar las macrodosis de manera rutinaria. En eso sí estamos de acuerdo con Alfonso, que las macrodosis no son de manera rutinaria para todos los pacientes, y es importante también que el paciente sienta eso, y sobre todo, por ejemplo, cuando tienes una dosis de 100,000 unidades por mes, es fácil para aquellos pacientes que tienen polifarmacia, porque añadirle a ese paciente que además tiene que tomarse una dosis diaria, entonces es más cómodo para el paciente. Pero dosis muy grandes, entonces sí la ponen en riesgo de más cantidad de caídas y más riesgo de fracturas. Y yo utilizo, como dice el doctor, Perdón, adelante, Héctor. sí, pero cuando hay una deficiencia de vitamina D, empezamos con hidroferol, una tabletita cada 15 días que sube muy rápido los valores de vitamina D, y ya después para hacerla más extensa la dosis y aprovechar entre comillas, megadosis, pero que estoy de acuerdo que megadosis vamos de 300,000 para arriba. Arriba. 100,000 unidades, por lo menos para mantenimiento mensuales, porque esa paciente, si estaba tan bajo los valores y no le readecuo la dosificación y se la subo considerablemente, va a volver a estar inequívocamente abajo. Entonces, le damos 100,000 unidades mensuales, que de igual forma los infertólogos eso están utilizando para tratamiento de fertilidad. Entonces, no digamos para hueso, es ampliamente seguro, no le vamos a intoxicar a la paciente y ya sabemos que tenemos que estar arriba de 30 nanogramos por decilitro. Por decirlo. Entonces, vamos a mejorar esos valores. Lo que pasa es que también, y la doctora Troya no me dejará mentir, hace 3, 4 años el Consenso Nacional para la dosificación de vitamina D, que es de Panamá. Sí. En el cual nos decían no a las 100,000 unidades. Utilicemos máximo 7,000 diarias, pues, en periodos cortos semanales. Pero está bien descrito también que 100,000 unidades es ampliamente utilizado y seguro. Doctor Murillo dice, si no existiera el factor económico, ¿cuál sería el tratamiento mejor sustentado para manejar la osteoporosis con bajo riesgo de fractura? Ok. Bajo riesgo de fractura, terapia hormonal de reemplazo. Definitivamente es el manejo que va a mantener la masa ósea. Bueno, también en esa, Alfonso, sería terapia de hormonal de reemplazo dependiendo de la edad de la paciente. Porque, por supuesto. Sí, claro, porque de repente puede ser que sea o sea, sin riesgo de fractura, pero una paciente que ha pasado ya del periodo de lo que sería la ventana de oportunidades, y entonces lo que vamos a hacerle es un riesgo para la paciente darle terapia hormonal. Y recordar que la terapia hormonal de reemplazo o una terapia en transición a la menopausia, a pesar de que no es, o sea, no está aceptado ahora mismo como un tratamiento como para prevención primaria inicial, específicamente para osteoporosis, sí se ha visto que en esa paciente sintomática que comienza desde edades muy tempranas a tener sofocos, calores, no solamente es el riesgo cardiovascular, sino también se ha visto relacionado con el riesgo a hueso y el riesgo a sarcopenia. Entonces, en esas pacientes le podemos comenzar terapia en transición a la menopausia y es una forma indirecta de evitar el riesgo que puede tener después al llegar a una menopausia como tal. Sí. Bien, quedan todavía unas preguntitas, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Carmen, entonces tenemos un periodo de tiempo, la ventana, que son los primeros 5 años después de la menopausia, continuar hasta 10 años de tratamiento, y habitualmente no utilizamos terapia de reemplazo hormonal después de los 60 años, porque ya se causa una serie de problemas diferentes. Entonces, esa sería la recomendación en terapia de reemplazo hormonal. Ahora. Bueno, importante allí también, Alfonso,
que no la usamos después de los 60 años para inicio de terapia hormonal después de los 60 años, pero que si la paciente está recibiendo terapia hormonal y llega a los 60 años, entonces simplemente es la evaluación, como dicen, una evaluación anual y ver si la paciente no tiene ningún riesgo adicional para seguir con su terapia, puede seguirla utilizando. Sí, Adolescente, solamente pensando en el hueso. Sí, perdón. Sí. Pero Adelante, termina. recordando un poco que la información para prescribir y las contraindicaciones desde el punto de vista legal dicen que no se use más de 5 años. De 5 años. Eso dice desde el punto de vista legal. Y entonces, si nuestra paciente tiene la mala fortuna de tener un cáncer de mama, podemos tener un problema médico legal importante. Álvaro, antes de que sucediera lo de mi internet, vi una pregunta allí que alguien, no sé si ustedes la contestaron, sobre qué tipo de terapia se le podía hacer o qué tipo de ejercicio se le recomendaba a una paciente que estaba en silla de ruedas. No sé si la contestaron. No, no la vimos. No. Bueno, es importante en un paciente que tiene una movilización disminuida, sobre todo, por ejemplo, en paciente en silla de ruedas. A esta paciente es importante, igual que a cualquier otra paciente, los ejercicios de resistencia progresiva. Y deben ser ejercicios anaeróbicos en resistencia progresiva. O sea, esa paciente, el hecho de que no se pueda mover en una silla de ruedas, no quiere decir que ella no pueda hacer ejercicios de pesas, de pesitas en los brazos, no puede hacer ejercicio, ella puede hacer ejercicios con cinta, haciendo resistencia, y ella misma, si ella puede mover las piernas ella misma, ella puede hacer ejercicios con cinta, esas cintas elásticas que tienen diferente fuerza para ejercer en diferentes puntos de contracción los músculos, te ponen la cinta, y esa cinta ella misma puede hacerse presión para estirar y alargar el músculo. Y sobre todo, en esas pacientes se le puede poner pesas en las piernas. Si la paciente ella misma puede movilizar sus piernas con pesas en la pierna, ella puede hacer ejercicios en contra de la gravedad. O sea, el tema de que no se pueda levantar de una silla para hacer ejercicios como zancadilla, como tábatas, como sprint, que son ejercicios muy rápidos porque es movimiento, no la imposibilita de que ella pueda hacer ejercicios en su silla de rueda para hacerlo. Una silla de ruedas que puede ser, si la persona soporta su propio peso, sería fijarle bien que la silla no se moviera y que ella con los brazos tratara de levantarse e impulsarse en este movimiento, porque en este movimiento ella está haciendo ejercicios con la parte muscular de los grupos musculares superiores y con los grupos musculares inferiores en lo que sería la parte inferior de la cadera. Entonces es importante, y si no lo puede hacer ella misma, pues que alguien se los haga, que le haga igual ejercicios de movilización, de estiramiento de las piernas hacia arriba, hacia abajo, que le ponga pesas en las piernas. Si no pueden comprar pesas, póngase una libra de arroz en un lado, otra libra de arroz en otro lado, póngase una botella de agua en un lado, en el otro lado, amárresela con algo para que tenga entonces fuerza. El tema de no poder comprar un aparato para ir a un gimnasio o hacer ejercicio no debe ser excusa para nadie para poder ponerle un poquito de resistencia al ejercicio. Y estos ejercicios, la mayor parte de ellos se hacen con el paciente sentado. Y puede ser ejercicios en que le pongan unas bolsitas en la parte de los lados y que ella pueda hacer este movimiento. Porque la idea es estirar y alargar el músculo. Perfecto. El adolescente, pensando en el hueso, ¿qué anticonceptivos sugieren? Yo no tengo problemas en indicar cualquier tipo de anticonceptivos, inclusive los de bajas dosis. Se ha visto que no afecta el hueso. El único que afecta es el acetato de medroxiprogesterona y es transitorio. Una vez se suspenda y sobre todo si es por largo periodo es que lo va a afectar. Una vez se retira, los estrógenos empiezan a actuar nuevamente para proteger ese hueso y la paciente se recupera sin ninguna complicación. Y en nuestras adolescentes, la recomendación sería el ejercicio, el que se muevan, el que consuman suficiente calcio y el que no tomen exceso de bebidas carbonatadas, refrescos de cola o refrescos en general. Entonces, son una serie de hábitos de vida que deben de modificar desde que son jóvenes. Y estamos hablando de adolescentes mujeres, pero en el caso de adolescentes hombres, que no estén sentados todo el día jugando Xbox, que se levanten y que se salgan a la calle. No, y también es importante eso que dijo Héctor,
que se ha demostrado que lo que se creía en el hecho de, por ejemplo, de cuando usabas hidroxiprogesterona en inyectables en esas dosis largas para pacientes adolescentes, sí es cierto que le puede producir una disminución temporal de la masa ósea y que lo ideal sería mantener un nivel de estradiol en sangre que estuviera entre 30 y 50 nanogramos, 2 picogramos por decilitro. Entonces, eso se logra, eso se puede lograr fácilmente con todos los anticonceptivos hormonales que se utilizan ahora mismo de bajas dosis. Y en el caso de la Depo-Provera, del acetato de hidroxiprogesterona, está demostrado que esa masa ósea se recupera posterior a que el paciente deje esto. Que lo que sí es que si esto se utiliza desde muy temprano, o sea, en edades muy tempranas de la adolescencia, el momento de recuperación es más lento, porque puede ser que se recupere más de un año, más de 12, 18 meses, y no lo que regularmente que sería entre más o menos 8 a 12 meses después de la terminación del uso de los anticonceptivos de estos de largas dosis. Y eso también se ve para las pacientes que utilizan estos pellets, estos implantes intradérmicos, o que utilizan los dispositivos intrauterinos de liberaciones de hormonas. En el caso de estos, que es etonorgestrel y levonorgestrel, realmente no está tan asociado a una disminución de masa ósea. Listo. Y de masa Vamos a muscular. ir finalizando con estas 3 preguntas. ¿En qué etapa del Stroke más 10 se recomienda iniciar calcio y vitamina D? Yo no ¿En qué esperaría una etapa? etapa. Yo no esperaría una etapa del Stroke más 10, ya sea 1A, 1B, 1C, 2. Yo, de hecho, desde toda la vida hay que suplementar, y no digamos durante la gestación. Los que hacemos por ahí, algunos de más ginecología, pero los que hacen obstetricia sobre todo, es momento importantísimo, porque por ahí vi una pregunta también de cuál es la incidencia de osteoporosis en embarazo. Sumamente baja, pero sí está descrita que durante este periodo tan importante en el cual se está generando un nuevo esqueleto. ¿De dónde va a salir ese esqueleto? Pues del hueso, que es el ahorro de calcio de la paciente embarazada. Entonces el hueso se deteriora con los niveles altos de progesterona también. Entonces, desde ahí, no esperar hasta entrar al climaterio de la transición a la menopausia o a la posmenopausia temprana. El calcio y vitamina D desde antes podemos suplementarla a toda paciente en edad reproductiva. En los pacientes que no eso, consumen lácteos, ¿cuál es la dosis del calcio diaria a suplementar? es que en realidad, como estamos de acuerdo con Héctor, que el tema no es de suplementación como tal. Lo que se recomienda es que mantenga una dieta adecuada en la cual pueda recibir una ingesta de calcio y sobre todo vitamina D adecuada durante toda la vida. Si ella no recibe una suplementación, una ingesta adecuada, entonces debería suplementar, y debería suplementar mitad y mitad, o sea, tratar de que en la ingesta diaria ella tenga por lo menos los 600 miligramos de calcio, y que esos 600 miligramos, para hacer lo que sería se ha recomendado ideal, los 1200 miligramos de calcio, que los hiciera tanto pues, en forma natural por alimentación que en la forma de suplementación como tal. Porque la idea es que acostumbremos a nuestra población joven a que tiene que comenzar con buenos hábitos de vida y mejorar su calidad de vida por eso se lo puse yo al final. Recordemos que en algún momento vamos a envejecer. Y si no hacemos un envejecimiento saludable, entonces vamos a tener que comenzar a suplementar y acordarnos a los 50 años de que cuándo tengo que tomar el magnesio y cuándo tengo que tomar de lo otro, porque si llevo una alimentación adecuada y hago ejercicio adecuadamente, debe ser suficiente. Y lo otro que viene una pregunta allí es que el ejercicio realmente es a tolerancia. Ustedes lo ven allí, se inicia tolerancia, y si es un ejercicio anaeróbico de resistencia, sobre todo para un adulto mayor, debe ser de 2 a 3 veces por semana, ideal 3 veces por semana, que sean más o menos como 20 a 30 minutos por día, en esos días en los cuales está haciendo el ejercicio, y que se den alrededor de 1 a 3 repeticiones de los ejercicios, con 8 a 12 veces cada ejercicio en cada uno. De manera que al final hagas mínimo unos 20 minutos de ejercicio. Y eso lo debes ir aumentando, y lo puedes ir aumentando a tolerancia. Lo otro que no debe ser es que entonces querramos estar el día entero en el gimnasio y querramos pensar de que tenemos que estar todos pompeaditos y que debe ser gimnasio en la mañana, mediodía, en la tarde y en la noche.
porque la hipertrofia muscular también es riesgo cardiovascular y que puede producir alteraciones para después. Listo. 2 preguntas más y ya, porque sí hay más preguntas, pero tenemos que tratar de respetar el tiempo. Recuerden que el foro en la plataforma también permite preguntas y obviamente se puedan ir contestando. Algunas farmacéuticas tienen presentaciones de vitamina D mensual, incluso semestral. ¿Cuánto tiempo debemos realizar el tratamiento? Bueno, un tratamiento para vitamina D depende de para qué lo estás tratando. Si la persona necesita un tratamiento de vitamina D, deberías hacerlo como tratamiento para mejorar una deficiencia o una insuficiencia y recuperar el tratamiento y después tener un mantenimiento. Y el mantenimiento debe ser por el tiempo en el cual tengas el factor de riesgo por el cual llegaste a una deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Porque si haces un tratamiento y es solamente por ese tiempo y no mejoras el factor de riesgo que te llevó a eso, vas a volver a caer igual en insuficiencia o deficiencia. No es la cantidad, sino es si corriges o no lo que te llevó a tener ese problema. ¿Los implantes dentales son una contraindicación para el uso de bifosfonato? Mira, esto es un tema muy importante porque lo vemos todos los días con las pacientes y los dentistas. No es el implante ni el bifosfonato. Cualquier antirresortivo modifica la velocidad de recambio óseo y entonces el hueso de la encía es el único hueso que de repente llega a estar expuesto a una cavidad contaminada como es la boca. Entonces, un procedimiento que quite, abra la encía y contamine el hueso es lo que nos puede dar una necrosis mandibular. Eso llámese una extracción dental, una caída de un diente, inclusive hasta una limpieza profunda, pero particularmente los implantes que requieren por lo menos de 3 a 6 meses para su recuperación, son particularmente importantes con todos los tratamientos de osteoporosis, no solo con los bifosfonatos, es con cualquier tratamiento para osteoporosis. Entonces, la recomendación es que primero vayan al dentista, si les van a hacer algo, que de una vez se lo hagan y después regresen a continuar su tratamiento de osteoporosis. Si tenemos un absceso a la mitad de un tratamiento para osteoporosis, entonces impregnar al paciente con antibiótico, generalmente los antibióticos derivados de la penicilina son los que mejor funcionan para las infecciones bucales. Y entonces, 48 horas antes del procedimiento, impregnar al paciente con antibiótico, después realizar el manejo y hacer mucho énfasis, mucho cuidado en la higiene para que no se contamine la región. Álvaro, ¿me permites contestar nada más una pregunta que vi allí acerca del uso de la testosterona para el tema de la masa ósea? Realmente la masa muscular sí es cierto que aumenta si da suplementos de testosterona, pero el problema de dar una suplementación de testosterona para mejorar la masa ósea tiene más riesgos que beneficios. Y ustedes lo vieron allí que está demostrado por evidencia científica que se debe suplementar con testosterona solamente a pacientes que tienen hipogonadismo sintomático, ni siquiera que tengan hipogonadismo de menos de 240 en valor, sino que tienen que tener síntomas, porque los efectos colaterales a largo plazo que tiene una suplementación permanente de testosterona es más grave, tiene riesgo cardiovascular, tiene riesgo sobre el hueso, o sea, todo tipo de riesgo que es más grave que esto. Igual que suplementación con todas esas otras sustancias que se utilizan en los gimnasios. Por eso es que ven que de las únicas cosas en las cuales las competiciones internacionales que no lo consideran como que sería como para sacarlo de competencia es utilizar creatina, porque eso es una cuestión que tiene evidencia científica. Y lo otro, que ni siquiera en pacientes, que uno puede decir que en las mujeres vamos a utilizar testosterona para masa ósea, porque en el caso de las mujeres que preguntaron allí de los pellets de testosterona,
solamente para el deseo sexual hipoactivo, para nada más en las mujeres, porque el efecto de lo que se usa en las mujeres debe ser 0.1% de la dosis que se utiliza en varón, y no hay tratamientos ahora mismo específicos para mujeres que se pueda hacer para una suplementación utilizando testosterona, por ejemplo, para la parte ginecológica, que no es el tema, pero como todos somos ginecólogos, siempre nos vamos por el tema de terapia hormonal. Bien, vamos con la última y cerramos porque ya estamos 15 minutos retrasados. ¿Qué opinan con las pacientes que tienen una colecistolitiasis menopáusica, que no es quirúrgica, con la terapia del calcio? Lo único que hay que tener aquí es cuidado. De hecho, también hay que tener cuidado en esas pacientes con la terapia hormonal de la menopausia, pero esto solo son precauciones. Pero si nosotros, una vez más, es que el mensaje aquí va a ser la suplementación de calcio siempre dieta. Dieta, dieta, dieta en el mejor de los casos. Que no, en el peor de los casos, más bien, que no lleguemos a esa suplementación, pero que es muy común. Entonces ya vamos a suplementar con dosis de calcio extra. Y ahí sí, como decíamos al principio, y lo recalcó todavía la doctora Troya, utilicemos sales que sabemos que se van a absorber mejor y que no van a tener tanta injerencia en el sistema con respecto a efectos adversos. En este caso, un citrato de calcio puede ser, ¿verdad? Que le pueda caer mejor a esta paciente más que el carbonato de calcio. Pero no hay una contraindicación absoluta para poder utilizar el calcio en este tipo de pacientes en dosis no de 1200 para arriba, que es lo que necesitaría la paciente, sino dieta más algo más en suplemento. ¿Las mujeres bariátricas se manejan igual? ¿Perdón? No entendí. La mujer bariátrica tiene un riesgo particular porque sí, tiene pobre absorción de calcio y pobre absorción de vitamina D, de vitamina así D. como de proteínas y colágeno que requiere para formar hueso nuevo. Entonces, la paciente bariátrica requiere estarse midiendo su 25-hidroxivitamina D Eso, frecuentemente. Así es. Y normalmente requieren de suplementos. Esas pacientes sí. La paciente bariátrica sí requiere un suplemento, se puede decir así que permanente, de vitamina D y de vitamina B12. Igual que las pacientes que se atienen estas dietas, las veganas, y estas dietas vegetarianas que tienen una suplementación, o sea, pobre ingesta de sobre todo hierro y otras sustancias. Entonces estas pacientes necesitarían tener suplementos adicionales de ciertas vitaminas como vitamina D y vitamina B12 como alimentación regular. Ni siquiera para ellas es suplementación, sino que por el tipo, en la bariátrica y por el tipo de alimentación en la otra paciente, la vegana, necesitaría estas suplementaciones. Perfecto. Bien, recuerden que, les digo, en el foro puede ir respondiendo. Así que también decirles, porque nos han comentado por chat, que bueno, que a veces los materiales son bastante extensos como para revisarlo en una semana. Pero bueno, lo bueno aquí es que les decía, si alguien en una semana no puede revisarlo, no hay un tiempo para su revisión. Lo mismo que para el examen. El examen es un examen por módulo y hasta el 26 de agosto, que va a estar abierta la plataforma, ustedes lo pueden realizar cuando ustedes puedan o se sientan preparados. Nada más para que no se estresen si hay semanas que de repente alguien tiene alguna complicación, no puede revisar todos los materiales, la plataforma le permite poder hacerlo y lo mismo con las preguntas. Así que bueno, Carmen, te dejo para el cierre y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este módulo 3. Le damos las gracias a tan excelentes panelistas como han sido el doctor Álvaro y, Alfonso y el doctor Héctor. Les pido disculpas por ese pequeño incidente que tuvimos con el internet momentáneamente, pero recibimos la ayuda de Angelitos y aquí estamos nuevamente. Le damos las gracias a todos, de verdad. Sigan participando activamente dentro de nuestros módulos y los veremos en el próximo módulo el próximo miércoles. Que aprovechen todas estos módulos que se dan. Sabemos que es bastante material y que uno se siente a veces un poquitito como apresurado, pero sí se puede. Así que los exhorto a que sigamos esto. De nuevo, muchísimas gracias a nuestros conferencistas, a Álvaro por la ayuda y por el apoyarme en este momento de crisis. Pero bueno, así es el equipo. Todos trabajamos para un solo fin. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego.